Muy bien, bienvenidos. Una, una clase más que el Señor nos concede estudiarla. Agradezco infinitamente a ustedes por el tiempo que dedican al estudio diligente de la palabra de Dios. Vamos avanzando con las historias bíblicas del Antiguo Testamento y como siempre he dicho, seguimos viendo la mano de Dios, el poder de Dios, usando a sus instrumentos, ¿verdad? En la historia de hoy vamos a estudiar a David, David derrotando al gigante Goliat. Entonces, damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de vivir un día más de vida. También el honor, la alegría y el gozo de estudiar su palabra. Entonces, la lección de hoy de la nación Mm. elegida vemos David y Goliat. Entonces, vamos a analizar el pasaje bíblico que nos tocó leer, pero también vamos a responder a dos preguntas que se hicieron en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, la clase número 6, con una oración. Padre Celestial, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname por causa de la muerte de Jesús en la cruz. Dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo, fiel y valiente. Amado Padre Celestial, ayúdame. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, esta diapositiva ya pasamos porque ustedes ya tienen todos estos puntos claros. Excelente, entonces vamos a entrar en materia y esta vez vamos a hacer la pregunta general. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del pasaje bíblico que usted leyó? Manuel, adelante. Alguna cosita, una pequeña cosa, como siempre he dicho, ya la han leído esta historia muchas veces, pero ahora con la identificación, leyéndola detenidamente, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Adelante, Manuel, luego vamos con Iván y también con Wilbert y Cristian. Adelante, Sí, Manuel, profe, escuchamos. buenos días. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Lo que más me llamó la atención, pensé responder la pregunta que aparece en pantalla, pero usted me dice que es lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Lo que más me llamó la atención fue el momento cuando David se presenta ante Saúl y le menciona de que él es un pastor de ovejas y de que si se le aparecían leones o osos y tomaban alguna oveja como presa, él se lanzaba sobre ellos y los hería, y de tal manera que si los animales se volvían contra él, él los tomaba por el mentón y lo asesinaba. Esa fue una de las partes que más me llamó la atención, profe. Gracias, hermano. Muy bien. Iván, adelante. El micrófono, hermano. Ya, básicamente se trata de cómo nuestro Señor Jehová utiliza a una persona que insignificante, que uno cree que la persona débil no puede superar a otro. Entonces Él utiliza a las personas para poder avanzar y dar el triunfo. En este caso lo utilizó a David, que era un pastor de ovejas, para tumbarlo al poderoso Goliat. Eso nos indica porque que no hay que dejar que sea la persona más insignificante, puede ser muchas cosas. Y en este caso Dios utilizó a David para seguir adelante y ayudar a los filisteos. Perdón, para tumbar a los filisteos. Gracias, Iván. Muy bien. Entonces, Dios usó un instrumento para mostrar su poder en contra de sus enemigos. Gracias, hermano. Adelante, Wilbert. Sí, pastor, pues a mí me llama mucho la atención lo que dice en el número 20, en el versículo 28, referente a uno de sus hermanos que le dice, que qué hacía allí David, ¿no? Después de escuchar lo que decía, de que hablaba, quién era ese gigante, era ese filisteo incircunciso, ¿no? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, ¿no? Entonces veo que uno de sus hermanos le dice ahí
que él estaba allí solamente por su arrogancia, ¿no? Veo que dice ahí que estaba por su soberbia, su malicia de tu corazón, ¿no? Cuando podemos analizar un poquitito todo lo que es la vida de David, que he estudiado un poquitito, puedo ver que este hermano, pues yo puedo creer que estaba mal él en respecto a lo que decía de su propio hermano, porque su hermano, pues hasta lo veo, es obediente, nada de lo que él mencionó es David, ¿no? Entonces sí me llama un poquito la atención a veces por la envidia, a veces que hasta algunos de nuestra familia, algunos de nuestros hermanos sobresalen o prosperado o tiene su familia y todo eso, y la misma familia a veces nos critica, nos puede tenernos un sentimiento erróneo, ¿no? Gracias, Wilbert. Excelente observación, muy bien dicho, ¿sí? Somos fáciles, rápidos para criticar y juzgar. Y la respuesta de David es interesante y un poco hasta chistosa, sorprendente. ¿Y yo ahora qué hice? Adelante, Cristian. Sí, o sea, leyendo el contexto, ¿no? Siempre, bueno, no, la historia es de David y Goliat, ¿no? Pero ahí en los personajes lo que me llamó la atención porque el pueblo de Israel estaba liderado por Saúl y Saúl fue elegido por Dios también. No, no es que Saúl fue y lo que me llama la atención es que Saúl estaba, cuando Goliat gritaba todo el tiempo amedrentando, ¿no? al pueblo, él estaba detrás, dice que del ejército, ¿no? Y él que tenía que ser el ejemplo del pueblo, ¿no? Demostrando valentía, coraje, fe. Él estaba atrás, o sea, se estaba escondiendo, ¿no? De todo el pueblo de Israel, ¿no? Y por eso, bueno, Dios levantó a David, ¿no? Pero ya eso, el impedimento, ¿no? De la cobardía, del miedo, hace que no quería enfrentarlo al gigante, ¿no? Y eso fue todo un problema, ¿no? Porque estuvo amedrentando 40 días Goliat, ¿no? Y yo a veces nos ponemos a pensar que muchas veces que lo haga otro, pero nosotros también en algún momento tenemos que enfrentar nuestro gigante, ¿no? Yo lo veo así. Gracias. Gracias, Cristian. Muy bien, excelente observación, sí. Y decía que Saúl, perdón, era el hombre más alto de todo el ejército, entonces por eso fue escogido, ¿verdad? Entonces, y el hombre que podía enfrentarle a Goliat era Saúl, pero como bien dice Cristian, el temor lo aisló, lo paralizó, ¿verdad? Adelante, Nimia, ¿alguna cosita Bueno, que a usted le profe, gustó? a mí Muy me concreta. llamó la atención la victoria que Dios le dio a David, porque como han dicho, ¿verdad? Y como vemos en la historia, un muchacho, bueno, no llevaba la instrumentación de un guerrero, pero Dios le dio la victoria. A veces todas esas historias nos ayudan a reforzar nuestra fe, que Dios puede hacer como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Ven? Entonces me llamó eso, la victoria que Dios le dio a David sobre Goliat. Gracias, Nimia. Ok, excelente, muy bien. Entonces, Marta, ¿algún comentario con la pregunta que hice anteriormente o desea contestar la pregunta que está en la pantalla? Marta. Sí, buenos días. Yo tengo, o sea, lo que me llamó la atención fue esto, de que cuando David llegó digamos, al campo donde estaban todos los que iban a la batalla, de que le pusieron las armaduras y todo, pues, para él, entrar a la batalla, ¿verdad? Y me llama la atención en el sentido de que él, o sea, como era un joven, supuestamente joven, pues, chavalo, eso le pesaba a él, ¿ya? Entonces, él no se sentía incómodo a tener semejante, eh, er- este, eh,
el equipaje que ellos usaban, ¿verdad? Y él se lo Armadura, quita, ajá. sí, él se lo quita, ¿verdad? Y, y él sabe de que al estar libre de eso, él tiene a un Dios todopoderoso que lo iba a ayudar a esa pelea. Gracias, Marta. Muy bien, excelente. Y él, pues, obediente, ¿verdad? Se probó la armadura de Saúl y como Saúl era grande, le quedó hasta chistoso, ¿verdad? Porque me imagino como un pequeño robot que no podía caminar y dijo, ah, no estoy acostumbrado a eso. Mejor guarde nomás. Excelente. Entonces, ¿cómo les fue con la investigación del Internet? ¿Investigaron quién fue el hombre más alto de la historia y cuánto medía? Manuel, adelante, hermano. Muy bien, profe. El hombre más alto de la historia en la Biblia, bíblicamente, me aparece que fue Goliat y medía 6 codos y un palmo, que viene equivaliendo en la actualidad a 3 metros, 3,5 metros, dice. 3,5 Gracias. metros. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces esa es para la siguiente pregunta. Gracias, Manuel. Iván, el hombre Sí. es fuera de la Biblia, ¿verdad? En la historia del ser humano. Adelante. Perdón, la pregunta, ¿la misma? O... Sí, ¿quién fue el hombre más alto de la historia? Todavía no Ya. hemos Ya. encontrado. El Goliat, y según El micrófono, hermano, no lo escuchamos. punto, no, o sea, 2,90 centímetros, que es lo que equivale ahora. Gracias, Iván. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo que no sé, no levanta la mano, pero no aparece allá. Ya, sí. Ok, adelante. Cuénteme, Que, ¿era la este, investigación en el Internet? ¿No era nada sí, de la allí Biblia? yo conseguí el sultán Oxon, que mide 2,51 metros. Eso es en la actualidad. Ajá. Oh, no, en la Ujú. actualidad. Muy bien. Sí, Excelente. Gracias, Nimia. Muy bien. ¿Alguien más? Hay una mano levantada. ¿Alguien más? Y si no, vamos a pasar. Les voy a dar la respuesta. El momento de la verdad. Llegó aquí. Mire este señor. Dice Robert Wadlow, un norteamericano que medía 2 metros, 2,72 metros. Entonces, considerado por mucho tiempo el hombre más alto del mundo. Mire usted, allá los norteamericanos son altos y mire por dónde nomás queda. Pues yo estaría por donde, no sé, como por aquí, por las rodillas, posiblemente. Muy bien, excelente. Entonces es el hombre más alto, ha existido. Obviamente ya las habilidades móviles un poquito incómodas, ¿verdad? Me imagino que tenía inconvenientes, problemas, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos a la pregunta que hicimos del texto bíblico. Dice, ¿qué información da el texto bíblico sobre la estatura de Goliat y su actitud también? Aquí sí vamos a escuchar a Iván, adelante. Iván, el micrófono. Ya, lo que nos dice prácticamente es que vemos que la estatura, nosotros no tenemos que dejarnos impresionar por la estatura de este gigante, y el otro siendo pequeño, pudo, o sea, como digo, Dios lo utilizó como instrumento para poder vencer y ganar la batalla. Ese es como dice de que en la vida misma nuestra nosotros no tenemos por qué amedrentarnos por una situación grave, porque si tenemos la ayuda del Señor, Él va a estar presto ahí para ayudarnos y vamos a salir avante. Gracias, Iván. Muy bien, ¿alguien más? Entonces, que ya a partir de la estatura que dijeron, sacando los cálculos en codos, ¿verdad? Tenemos como Cristian, adelante.
Sería 2 metros 92 centímetros, calculando, haciendo la conversión de codos y palma de la mano. Adelante, Cristian. Sí, bueno, la información sobre la estatura, bueno, ya lo habían dicho, ¿no? Sobre medía casi 3 metros de altura. Yo había, porque no sabía cuánto era, como dicen la Reina Valera y un palmo, algo de eso. Bueno, la versión, nueva traducción viviente que decía medía casi 3 metros de altura, decía. Sí. Y yo lo relacioné, 2,92. sí, 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 más o menos, ¿no? Por ahí sí. Y, y bueno, yo lo relacioné, qué información nos da el texto bíblico sobre la estatura junto con su armadura. No sé si tendrá algo que ver con eso, ¿no? Eh, el, y la armadura que tenía él era especial, porque tenía bastante peso. Por ejemplo, junto con su estatura, o sea, la armadura que llevaba, por ejemplo, lo que yo leo acá es como un casco de bronce, lo que yo digo de la versión nueva traducción viviente, ¿no? Que me lo traduce algunas palabras mejor. La cota de malla de bronce que pesaba 57 kilos, ¿no? Wow. La jabalina de bronce sobre el hombro hasta de su lanza que pesaba como una punta de hierro, pesaba 57 kilos, era una armadura bastante especial junto con su estatura, ¿no? Y yo creo que eso iba relacionado, ¿no? Y bueno, junto con la actitud que tenía de Goliat, bueno, yo lo vi ahí como cuando amedrentaba al pueblo con una actitud de soberbia, ¿no? Desafiando a todo el pueblo y maldiciendo ahí en versículo 42, 43 creo que era, maldiciendo a David cuando lo iba a enfrentar, ¿no? Diciéndole, ¿qué soy yo, un perro, para que vos vengas con palos? Y maldijo a David por sus dioses, algo así dice, ¿no? Y con esa actitud de soberbia, de maledicencia, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Cristian. Muy bien. Entonces ya llegamos a la pregunta, ¿verdad? La actitud soberbia, arrogante, desafiante y burlona del Dios de los israelitas, ¿verdad? Él será literalmente un gigante, ¿verdad? Entonces, un poco de información cuando Josué y Moisés mandaron a los espías a la tierra prometida, Canaán. Ellos regresaron con el informe, ¿verdad? Entonces, 400 años antes de esta historia, dice el informe de los espías era que los siguientes: toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes, ellos decían, nosotros parecemos como langostas ante ellos. Entonces, podría ser que hubo personas grandes, ¿verdad?, que marcaban espanto y terror a los demás. Pero esta historia ya más personal con David, como dijeron ustedes, lo que le molestó, lo que le incomodó es la blasfemia, que estaba deliberadamente hablando por 40 días, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios. Y eso fue lo que le molestó, eso fue lo que le incomodó a David. Y dijo, pues, ¿quién se cree este filisteo incircunciso para venir a desafiar al Dios viviente? Y eso le dio fuerza, eso le dio valentía. Y entonces vemos en la historia que a veces cuando nosotros nos enfocamos en el problema, pues siempre caemos atemorizados, aterrorizados, ¿verdad? Como la ilustración, la introducción del curso nos hacía. Entonces los ojos de David no estaban en el Goliat, sino estaban en el Dios verdadero, en el Dios que podía fácilmente derrotarlo a ese Goliat que humanamente no parecía posible, ¿verdad? Porque y era gigante y fuera de eso estaba bien armado y bien protegido también. Excelente, hermanos. Gracias por su labor, gracias por su trabajo, gracias por su investigación. Una hermosa historia que a mí me llama muchísimo la atención. Es el poder de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios por su pueblo. Y también usa instrumentos, como ya dijeron, para mostrar la grandeza de su poder. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes a quienes identificaron? Adelante, hermanos. Tenemos a
¿Alguien más que desea participar? Tenemos algunas manos levantadas y si no, Nimia, adelante. Nimia, el micrófono. Ajá. Tenemos como los personajes, tenemos a David, a Goliat, tenemos el ejército de Israel, el ejército de los filisteos, tenemos a Saúl, ¿qué más estaba allí? Bueno, esos son los personajes más Gracias, importantes Nimia. que estaban. Muy bien, ¿alguien más que quiere apoyar la lista de personajes de Nimia? Marta, adelante, hermana. El micrófono, hermana. Bueno, aparte de los que mencionó la hermana, estaba también, no sale pues específicamente, pero sí está el papá de David. Está, está este Dios, ¿verdad? Que ahí hace su función también en nuestro Señor. Los filisteos, David, y creo que era el hermano, uno de los hermanos, Eliam, que era hermano de Saúl, o de David también, creo yo que era. Sí, excelente. Entonces, muy bien. También nuestra hermana Mirta nos mencionó los hermanos mayores de David estaban en el ejército. Entonces, muy bien. Excelente análisis de los personajes. Ya mencionaron a los filisteos, ya mencionaron al que iba enfrente de Goliat, entre tantos otros personajes. Es una historia muy, muy linda que nos muestra que muchos involucrados en la historia, el ejército, ¿verdad? Los dos ejércitos que estaban en los bandos, en las lomas, en las laderas del valle, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Manuel, adelante, hermano. Sí, profe. Como objeto yo puedo encontrar cascos, una cota de bronce, dice, una lanza, grebras, jabalina, hierro, escudo, efa, panes, queso, tributo, ropas, casco, coraza, espada, callado, piedra, saco, honda y una vaina que fue donde sacó la espada David para cortarle la cabeza a Goliat. Eso fue lo que encontré, profe. Excelente. Muy bien, excelente identificación. Marta, ¿alguna cosita quiere agregar? ¿Algunas cosas que Sí, usted identificó? bueno, sí, está creo que está el trigo, ¿verdad? El trigo, que creo que hacían el pan con eso para la provisión. El arpa de que usaba David para cantarle a Saúl, el bastón, creo que había caballos, pues ahí. Solamente, Exactamente, las sí. alforjas que llevaba las provisiones que el papá le mandó para sus hijos, Y ¿verdad? Que las estaban ovejas que también David pues llevaba a cuido. menciona el pastor de ovejas. Excelente. Gracias, hermana. Cristian, ¿alguna otra cosita más? Sí, cuando menciona a David, cuando lo libró del león, oso, cuando Goliat menciona los palos, bueno, la onda más, bueno, después todo lo que dijeron los hermanos. Quería agregar eso nada más. Gracias. Gracias, Cristian. Muy bien. Y los filisteos tenían una ventaja, ¿verdad? Ellos eran el pueblo conocido que por hacer las armas de hierro. Entonces los fabricantes eran un monopolio, ¿verdad? Ellos vendían a las otras naciones, pero imagínense el armamento que ellos tenían. Si ellos mismos fundían el hierro, pues hacían de toda clase de material, de toda clase de materiales de guerra, de defensa y de ataque. ¿Dónde ocurrió esta historia? Nimi, adelante. En el valle de Ela,
El Muy bien. pueblo de Israel estaba en el valle de Ela. Fue ahí donde ocurrió la historia. La historia. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Alguien más tenía otro lugar? Manuel. Sí, profe, yo pude registrar ahí de que ocurrió fue en Soco de Judá, dice, en Aseca, en Efes Damín, Valle de Ela, como lo dijo la hermana. Muy bien. Sí, a unos 22 kilómetros más o menos de Belén, donde vivía David. Por eso, pues, fue a visitar a sus hermanos, a ver cómo estaban. El papá de David ya estaba ancianito, ¿verdad? Mayorcito ya, y pues obviamente se preocupaba por sus hijos que estén en la guerra sin saber. Ya sabía de los malvados filisteos y pues quizás se enteró, imagínense, por 40 días quizás se enteró de las amenazas que tenía este filisteo malvado. Entonces, muy bien, ahí ya dijeron en el valle de Elá, allí de acá venían los filisteos, de acá venían los israelitas. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que no lo atacaron, ¿verdad? Los filisteos, que tenían literalmente al ejército israelita con la moral por el suelo. Entonces, quizás los filisteos tenían el recordatorio reciente de que habían sido derrotados en ese mismo lugar por el ejército israelita a cargo de Jonatán. Entonces, tenían, por eso quizás puede ser que no atacaron, o obviamente, ante todo, la mano de Dios estaba allí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Mire, aquí por accidente ya les puse la respuesta. Entonces, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, en la época de los reyes, cuando el rey Saúl estaba gobernando, ya era los últimos días de su gobierno, ¿verdad? Porque el Señor ya le había este, retirado su espíritu, ¿verdad? Por una desobediencia que hizo. Nos cuenta con detalles a Primera de Samuel capítulo 15, ¿verdad? Si desean leer cómo fue la desobediencia de Saúl y Dios le castigó, pues le quitó el reino, y de ahí pues Saúl ya tenía un espíritu que lo atacaba, que lo hacía siempre estar enojado, que se volvía loco, perdía el control. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Cuál es el problema? Nimia, adelante. Bueno, el problema ahí era el desafío que el pueblo filisteo le estaba haciendo al pueblo de Israel. Ese era el problema principal que tenían allí. ¿Qué? Gracias, Nimia. Muy bien. Seguimos con Wilbert. Adelante. ¿Qué otro problema identificó usted? Yo puedo ver allí el problema que tuvieron ellos es de, pues que tenían temor en ese momento porque no sabían, nadie se decidía, a entrar porque él estaba pidiendo a un hombre que lo desafíe, que le gane o que pierda y no. Y entonces ahí, pues, David vino a darles ahí ahora sí, nuevamente, o sea, con el poder de Dios, o sea, ahí, les dio el ánimo nuevamente de quitarles el temor, Dios. Ese fue el problema, el temor. Gracias, hermano. Muy bien. Iván. Iván, luego vamos con Cristian, Manuel, Marta. Sí, lo que acaba de decir el hermano, eso también yo me iba a referir, que era el temor que tenía David y toda la población del temor contra estos filisteos. Tenían un terror porque ellos, con sus ejércitos, sus armaduras y todo, ellos hacían y barrían pueblos y todo. Entonces, pero ya se dio la presencia de David, que lo utilizó Dios como instrumento, y como se pudieron enfrentar ese problema. Y gracias a Dios se dio solución. Gracias. Gracias, Iván. Seguimos con Cristian. Adelante. Sí, sí, bueno, la respuesta es básicamente lo que venían diciendo ya los hermanos. La
el miedo más que nada y cómo lo dejaron 40 días, ¿no? Goliat amenazándolo, turbando al pueblo, ¿no? Todo un ejército y el líder, ¿no? De Saúl escondido, ¿no? Ese era un problema grave también, ¿no? Que como decía el hermano, ninguno se decidía y el gigante seguía gritando, amenazando, ¿no? 40 días, yo creo que debe ser perturbador, ¿no? Como el enemigo, como culpa a cada uno de nosotros todos los días, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que decidirse, creo yo, ¿no? Gracias, Gracias. Cristian. Muy bien. Entonces también vamos a leer el mensaje de Mirta, perdón. Problemas de pelea y que fue declarada, ¿verdad? Y otro punto, el miedo de los israelitas. Entonces también vemos el problema, era Goliat, problema. Entonces, Manuel y luego vamos con Marta. Yo le doy pase a la joven, a la dama. Yo voy a ir con la solución, profe. Yo. Excelente. Adelante, Marta. El micrófono, hermana. Sí, Otro bueno, problema que usted identificó. sí, bueno, ya casi, verdad, casi los hermanos habían dicho sobre esto y sobre nuestro hermano Iván también tiene la razón pues de que el rey Saúl estaba aún teniendo la autoridad, él no tenía, digamos, audacia para poder ir a la pelea y estar tanto tiempo tratando de luchar, ¿verdad? Y no tener la iniciativa de poder ver cómo solucionar el problema. Más sin embargo, pues Dios tiene siempre el control de las cosas y cómo Él va a resolver, ¿verdad? Cualquier problema. E igual pasa en la vida actual. Que si no buscamos del Señor, pues las cosas no salen a bien. Gracias, Marta. Muy bien, entonces podemos decir que ustedes ya identificaron muy bien el problema. Goliat amenaza descaradamente al pueblo de Israel y se burla de Dios, ¿verdad? Entonces, y lo triste, como dijeron ustedes, nadie hizo nada. Saúl, el rey, estaba escondido en su carpa, ¿verdad? De ahí no salía. Y también, pues muchos tomaron como, se burlaron de David, no tomaron en serio, ¿verdad? Al fin, eh, Saúl dijo, pues ya, ve, ya que quieres ir, ve nomás. Entonces, eso también podía, imagínese usted si no le hubiera salido bien las cosas, eso es hipotéticamente, a David, ¿verdad? Entonces estaba desafiando a este soldado, a este filisteo, y si no salían bien las cosas, fácilmente iban a atacar porque ya había, esa era la consigna, ¿verdad? La consigna que si alguien se enfrentaba a este filisteo, ¿verdad? Entonces ya se empezaba la guerra. Si David pues no hubiera avanzado con la victoria, pues hubiera sido terrible para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces eso pensamos hipotéticamente, pero Dios estaba absolutamente, todo estaba bajo control, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con Manuel. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo? Adelante, hermano. Usted quería contarnos la resolución del problema. Sí, profe. El problema se resuelve, claro que sí, se resuelve porque el cómo fue porque Dios, viendo de que los israelitas tenían temor y de que no confiaban en el poder de él, ¿verdad? Porque, o sea, al tener temor era que no estaban confiando en el poder del Señor. Entonces utiliza a un solo hombre, una persona totalmente ignorante sobre cómo se lleva una batalla al éxito. Utiliza a un solo hombre para entonces darle la victoria sobre el ejército filisteo. O sea que el problema se soluciona cuando Dios utiliza a David para derrotar a Goliat. Gracias, Manuel. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se solucionó el problema? Vamos a ver.
David tenía con el Espíritu de Dios y el mismo Dios tenía el control. Gracias, Mirta, muy bien. Entonces, aquí está. La confianza de este muchachito, ¿verdad? Estaba en Dios. Hay unas palabras hermosas en el capítulo, en el versículo del 45 al 46 que David no solamente tiene el valor de enfrentarle a este gigante, sino que también mientras lo hace, le dice la razón por la cual le hace, ¿verdad? Lo hace. Y también le dice la victoria es de Dios, que él va seguro sabiendo que Dios estaba con él, ¿verdad? Y que todo lo que, el impulso que David tenía, venía de Dios. Entonces lo solucionó como Dios quiso que se hiciera, ¿verdad? Entonces, primero el rey Saúl, porque tenía que, como rey, dar el visto bueno, ¿verdad? Saúl permitió que David se enfrentara con Goliat. No sé si lo hizo de buen corazón, de buen modo, con agrado, o sencillamente porque pues ya a estas alturas todo parecía perdido, ¿verdad? Y Dios le da la victoria a David, pero lo que sobresale en esta historia es la gloria siempre le da a Dios, ¿verdad? Eso resalta en esta historia y en todas las historias que hemos visto porque Dios estaba a cargo, en control absoluto de todo esto, ¿verdad? Es imposible humanamente, pero para Dios nada es imposible. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Cómo resumiría esta historia? Cuéntenme. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Manuel, adelante. Sí, el punto principal o el título que yo le daría a esta historia sería poner nuestra confianza en el Señor para vencer nuestros grandes problemas. Gracias, muy bien. Cristian, adelante. Sí, yo le pondría en el contexto y en nuestra vida personal, Dios nos da la victoria a nuestros problemas por medio de la fe en Cristo, ¿no? Excelente. Wilbert, adelante, hermano. Un hombre íntegro y valiente en la batalla del Señor. Muy bien. ¿Alguien más? También podemos mencionar. Dios mostró su fuerza ganando la batalla por medio de David, el cual mató a Goliat por la gracia y por el poder de Dios. Muy bien, también Mirta dice, la confianza en el Señor nos da siempre la victoria. Me gusta mucho. La confianza en el Señor nos da siempre la victoria. Entonces, muy bien dicho. Y también podemos mencionar, ¿verdad? David mantuvo la mirada fija en Dios y no en el problema que estaba frente a él. David mantuvo la mirada fija en Dios y no en el problema que estaba frente a él. Excelente, hermanos. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Muchos pecados aquí que podemos hacer una autoevaluación de nuestra vida, ¿verdad? Marta, adelante. Bueno, el pecado que veo primeramente porque los hermanos de David no confiaban plenamente en él por ser un joven, ¿verdad? Primero, segundo, porque siendo un rey con autoridad no tomaba decisiones, dejó pasar tanto tiempo. La burla de Goliat, ¿verdad? De que cómo se burlaba del Señor y menospreciaba pues al joven. Y yo confieso en esta historia de que realmente a veces nosotros, como un día usted lo dijo, nosotros
minimizamos a Dios y lo ponemos, nosotros aquí en Nicaragua decimos así, en una cajita de cristal para decir, ahí está Dios, y no lo, digamos, engrandamos, porque Dios es poderoso, Dios es omnisciente, omnipresente en todo tiempo, y Él, nosotros no lo buscamos. Y ese fue el pecado de Saúl, ¿verdad? Porque Saúl, aún sabiendo que Dios estaba con él nunca lo buscó. Y entonces nosotros a veces lo menos que hacemos es que nosotros con nuestras propias fuerzas queremos resolver los problemas y no buscamos la presencia la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Gracias, Marta. Bien dicho. Estoy de acuerdo con usted. ¿Alguien más? ¿Algún otro pecado que usted identificó? Por aquí, Adelante. bueno, profe, creo que el temor es uno de los pecados. Y te voy a decir, esta mañana yo leo mis palabras, yo oro, todo lo demás, pero esta mañana sentí temor, ¿me entiendes? Entonces uno piensa a nuestras vidas cuando tenemos un problema y pareciera que Dios no nos oye, ¿ves? Entonces yo lo he vivido y puedo manifestarte eso, pues, el temor. Gracias a mi hermana. Gracias. Gracias. Sí, eso nos afecta muchísimo diariamente. Dubis, saludamos a su amada familia. Excelente. Bienvenida, hermana. Vamos a leer lo que dice Mirta. Muchas veces también queremos criticar a nuestro prójimo, ya sea por su pasado o por su condición, sin realmente conocer su corazón. Gracias, hermana. Sí, quizás por envidia, porque, no sé, porque no nos caen bien. Y un poquito de contexto de la hermano de David, que estaba un poco molesto porque pues recién había pasado, ¿verdad?, el desfile de los hermanos y todos ellos pensaban que iba a ser el próximo rey de Israel. Cuando Samuel dijo, no, este no es, este no es, este no es, y al fin al muchachito al último, ¿verdad? Le escogieron. Entonces quizás la envidia, el celo, el resentimiento y todo eso. Excelente. ¿Algún otro pecado que les llevó a confesar esta historia? Y si no, podemos pasar a la siguiente. Entonces aquí vemos, como ya dijeron ustedes, el miedo. A veces las dificultades de la vida, los problemas, tanto familiares, económicos, físicos, ¿verdad? Pueden convertirse, como nos mostraba la historia, la introducción del video, en problemas gigantes que van creciendo como barreras, como paredes, ¿verdad? Si se convierten humanamente en cosas invisibles e indestructibles, ¿verdad? Que no podemos arreglarlas. Entonces, quizás la pregunta es, ¿cuáles son nuestros Goliaths diariamente? Hay un micrófono abierto, por favor, si pueden cerrar, ¿verdad? ¿Cómo eso nos separan de Dios en vez de confiar en Él 100%? Entonces, puedo decir personalmente, la desconfianza en Dios, no confío en Él 100%. A veces mi fe es en algo que puedo ver, vivo por vista y no por fe. También cuando tengo que defender la fe, cuando están ofendiendo a mi Señor con palabras, con falsa doctrina, minimizando, como bien nos dijo nuestra hermana, a Dios. Yo estoy tranquilo porque tengo temor que me van a criticar, que me van a juzgar, tantas otras cosas, ¿verdad? Pero todo eso viene porque desconfiamos de Dios, porque lo desconocemos, porque no sabemos quién es nuestro verdadero Dios, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que nos pasan en la vida. Muy bien, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí?
Ítalo levantó la mano. Adelante, le escuchamos. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? Cuéntenos, hermano. Le damos la palabra. Bueno, mientras Ítalo configura el micrófono, le damos la palabra a Dubis. Adelante, hermana. Cuéntenos. ¿El micrófono? Tengo una pregunta antes de responder. Yo quería preguntarle cómo Saúl podía ir a la guerra aún ya si el Señor lo había desechado y lo había quitado. No podía ganar una guerra si ya él estaba fuera de la cobertura del Señor. Entonces, ¿cómo puedo ver yo en mi vida eso? Que si nosotros nos apartamos del Señor y tomamos decisiones, ir como si fuéramos respaldados por Él, yo creo que no podríamos lograr ningún logro ahí. Pues yo veo que ya Él está destituido, el Señor unge a David, y es cuando veo que el problema se resuelve cuando David llega en medio del conflicto en que está el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que usted me explique ahí, no entendí esa parte. Gracias, A traerlo hermana. así a mi vida, de que no puedo hacer. Sí, leemos en primera de Samuel capítulo 15, ¿verdad? Donde nos cuenta todo el detalle que desobedeció Saúl. Y vemos todavía que Saúl se rehusaba a dejar su cargo. Cuando estaba hablando con Samuel, él dijo que él pensó que no había hecho nada daño, no había hecho nada malo, ¿verdad? Él dijo, no, hice eso con el propósito de ofrendar, de darle las vacas más gordas como sacrificio al Señor. ¿Verdad? Yo no hice nada. Y entonces Samuel le dijo directamente, tú sí hiciste, desobedeciste a Dios. La palabra de Dios está sobre todo, cualquier sacrificio y cualquier cosa. Entonces él insistió, ofrecieron un holocausto, volvió a su casa y hasta que era el tiempo de Dios, hermana, cuando David iba a hacer, porque vamos a estudiar el próximo capítulo, la próxima lección, la coronación de David como rey, ¿verdad? Entonces vemos también ahí el respeto de David era en su debido tiempo, cuando el Señor ya entró en acción. La primera acción que hizo Dios para presentar a David como el próximo rey de Israel fue que derrotara a este filisteo, ¿verdad? Entonces ahí comenzó toda la conexión, ahí comenzó la gente de Israel a conocerlo, ¿verdad? Y también la rivalidad más acérrima con David, entre David y Saúl, porque pues ya la gente lo veía a David como su próximo rey, como su héroe, como la persona que literalmente había derrotado a los filisteos sin muchos bombos ni platillos. ¿Verdad? Eso nomás tuviste. Entonces, y todavía había un orden, y cuando era el tiempo de Dios, pues ya lo sacó al rey. Muy bien, entonces seguimos con esta pregunta. ¿Alguien más que encontró el amor de Dios en algún versículo bíblico? Podemos enfocarnos en los versículos 45 hasta el 47 más o menos. ¿Alguien leyó ahí? ¿Qué fue donde vio el amor de Dios? ¿Alguien me puede leer los versículos 45? Iván, adelante, hermano. Ya, el 45. Entonces dijo 45 hasta el David, 47. sí, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gracias, hermano. Hasta ahí nomás, ¿no? Hasta el 47, ¿sí leyó el 47? Ya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Ahí está. El amor de Dios lo vemos en la intervención divina por su pueblo. Lo mismo lo ha hecho con nosotros, lo sigue haciendo. Usted y yo tenemos, igual como los filisteos que están armados hasta los dientes. Satanás nos ataca por aire, por mar y por tierra. Todos los días de nuestra vida pone trampas para que caigamos en sus artimañas, ¿verdad? Pero al igual que David, y 1000 veces más que David, tenemos a un defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Él puso el pecho a las balas, como decimos coloquialmente. Él, sin ser, ¿verdad? Un guerrero, sin tomar armas en sus manos, nos defendió, nos libró, nos rescató del peor enemigo, del ejército de Satanás. Y eso es lo que Cristo sigue haciendo por cada uno de nosotros. Entonces, esta historia nos conecta con la obra imposible que hizo Cristo para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, a la luz de las Escrituras, recordamos ese episodio, que así hizo Dios. Dios se paró frente en la línea de ataque, en la línea de guerra, para defendernos de nuestros pecados. Entonces ahí vemos el amor. Esta historia nos muestra amor, la gracia, la misericordia, el poder de Dios para demostrar que Él siempre está en control, que Dios es fiel, que Dios es compasivo con su pueblo, ¿verdad? Entonces que el miedo, el temor, la desesperación, la angustia se disipan con la palabra de Dios, con el poder de Dios, sabiendo que Él está a cargo de todo en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted al ver la historia, cómo salieron derrotados los enemigos de Dios? Al ver que esas burlas que hacían hacia Dios les fue contraproducente, ¿verdad? Dubis adelante, luego Cristian y también con Marta. ¿Qué pediría usted? El micrófono, hermana. ¿Qué pediría a mi vida? Que Dios quite el temor y el miedo para poder hacer como David, que era un hombre que estaba confiado y lleno en valor. O sea, yo pediría en mi vida más confianza, que Dios quite todo temor y miedo, que a veces no vamos y predicamos la palabra a otros pueblos, a otras ciudades, de pronto no vamos a personas por temores y miedos, donde el diablo está haciendo como Goliat, temorizando a las personas con muchas cosas en esta corriente de este mundo, a través del alcoholismo, de los pandillismos, de la droga, muchas cosas que podemos ver, y a veces nos da temor meternos donde hay jóvenes que están en esas situaciones por miedos y temores que nos vayan también a hacer daño. Pero hoy aprendí algo, que por muy grande que uno vea el problema, Dios está ahí, está actuando. Entonces eso me da un poquito más de impulso a ir a hacer la obra de Dios, a ser discípulos. O sea, hoy me impactó mucho y he aprendido mucho respecto que David no le importó que era gigante y que habían unos escuadrones, sino que él determinó creer en Dios y se lanzó con toda la fuerza que el Señor le estaba mostrando a él. La verdad es que aprendí mucho hoy, profe. Me gustó la clase de hoy. Gracias, Dubis. Gloria a Dios. Sí, estaba seguro que Dios estaba en control de todo, ¿verdad? Entonces, a veces, como bien dijo usted, eso nos falta mucho y que el Señor nos dé esa
confianza absoluta de minimizar los problemas y exaltar el poder de Dios en nuestras vidas. Adelante, Cristian. Sí, yo pediría esa fe, ¿no? Que tuvo David, como bueno, bien decía ahí un poco la hermana, ¿no? Porque David fue al frente delante de un gigante, ¿no? No era cualquier cosa, pero David ya se venía entrenando, un preentrenamiento, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Con osos, con leones, ¿no? No era que ahí no estaba teniendo batallas, sino unas batallas internas, creo yo, y esas batallas fueron creciendo en su vida personal. Y yo creo que en nuestra vida personal, cuanto más buscamos de Dios, confiamos en Dios, más se presentan. Parece que cuando a medida que tenemos que enfrentar, tenemos que enfrentarlo para poder crecer, creo yo, ¿no? Y creo que se le presentó así a David, nosotros también tenemos que ir así, ¿no? Pidiendo fe para enfrentar los problemas y así vamos creciendo en la fe. Yo pediría eso, valentía, ¿no? Como David, como lo hizo, ¿no? A pesar de los hermanos, las críticas de los hermanos, a pesar de que Saúl mismo le dijo no vas a poder, los hermanos le dijo no vas a poder, Goliat amedrentando al pueblo, todo en contra, parecía todo en contra y David no le importó nada y siguió adelante y sabiduría para enfrentar esos problemas, ¿no? Porque yo veo que ahí David, él dijo, yo no puedo, o sea, ustedes me quieren poner una armadura de guerra y él nunca había usado eso, pero sí había usado, él usó lo que sabía, lo que usaba anteriormente, esa onda y esa piedra que él sabía usar, pero con la sabiduría de Dios, ¿no? Y esa sabiduría lo llevó a derrotar a ese Goliat. Yo pediría eso para mi vida, para derrotar a mis Goliat personales, ¿no? Que son los miedos y predicar como... a mí me gusta este ministerio que están haciendo porque es el de hacer discípulos y nosotros también hacer compartir el evangelio a otras personas y eso es lo que me gusta y eso es lo que me llamó la atención también de anotarme en este curso, ¿no? De poder anunciar el amor de Cristo de nuestras vidas hacia otros, ¿no? Y muchas veces esos Goliat se presentan, ¿no? Como bien decía la hermana, en diferentes situaciones, con los vecinos, en barrios, con personas del trabajo, ¿no? Y nos hacen la guerra y bueno, hay que predicar a Cristo con la ayuda del Señor, ¿no? Eso quería. Gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Marta, luego vamos con Manuel y también con Iván. Adelante, Sí, Marta. bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos envuelve los problemas y a veces es algo como que nosotros hacemos cada día más grande y más grande, que son como torres y las vamos acumulando a veces los problemas porque y no damos una solución. ¿Por qué? Porque nosotros no depositamos toda nuestra confianza en Dios. Nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que siempre está cuando nosotros lo llamamos, que nosotros lo buscamos de corazón y decimos, Señor, ayúdanos en los momentos difíciles, en los momentos que estamos en angustia, ¿verdad? Y como dice el hermano, el enemigo siempre anda como león aquí queriendo devorar cualquier cosa que se le aparezca. Entonces nosotros como seres humanos debemos de agarrarnos firmemente, así como David, él se, se, se dispuso a tomar esa decisión, a agarrar su arma, que era un arma, cualquiera podría decir algo insignificante, pero ya ves que derrotó a un Goliat que era supermente grande a la par de él, y él más bien, Goliat se reía de él, pues por lo pequeño que era y lo flaco tal vez que era, no sé, no lo podía conocer, ¿verdad? Pero a veces nosotros debemos como seres humanos, que por muy grande que sea el problema, nosotros tenemos a un Dios que nos ampara, ese Dios que jamás nos va a abandonar y que siempre va a estar cuando nosotros estemos buscándole de corazón. Eso era, Gracias, hermano. Marta. Muy bien. Entonces podemos mencionar y siempre vamos a recordar que es Dios quien viene a nosotros en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Entonces Él es quien nos da la fortaleza espiritual para confiar en Él y dejar las cosas de este mundo,
las preocupaciones, el temor, porque Él nos da la paz espiritual. Mirta nos dice, pido a Dios sabiduría, crecer en la confianza y amor para poder enfrentar siempre al Goliat que se presenta en mi vida, hermana. Gracias. Manuel, y luego con Iván, y avanzamos a la siguiente parte. Creo que ya han mencionado lo que le pediría al señor profe, pero sí sería confianza en él para así vencer las adversidades que se presenten en nuestras vidas. Sí, que me llene de su poder, de su Espíritu Santo, para que así a través del Espíritu Santo me dé la dirección y la plena confianza pues para vencer los problemas de este mundo. Gracias, Manuel. De nada, Iván, adelante. Micrófono. Bueno, yo le pediría a Dios que me quite el miedo y que me ponga palabras en mi boca para poder enfrentar los problemas y más que nada para tratar de difundir la palabra de Dios. O sea, que me quite el miedo, porque muchos podremos querer, tenemos la intención, quisiéramos, pero a veces hay algo que lo traba a uno, ¿no? Y no tenga palabras. Entonces me ponga palabras en mi boca para poder difundir la palabra y de esa manera encaminarla, así como usted nos está encaminando, pastor, así uno también replicar esto y con el prójimo. Gracias, Iván. Wilbert, adelante, hermano. Yo le pediría a Dios que me dé más confianza y que me quite todo temor, miedo para hablar de su palabra. Primeramente a mi familia y a mis hijos, mis hermanos. Es donde debemos de empezar, porque muchas veces nos vamos primeramente a los que están por fuera de nosotros y en nuestra casa hacemos todo lo contrario. Pues yo le pido a Dios que eso que me llene de su Santo Espíritu y poder hablar del Señor. Gracias, hermano. Excelente punto, sí. A veces el temor más grande es compartir la palabra de Dios con nuestra familia porque nos conocen y nos van a decir, ¿y ahora qué? De pronto cambiaste, ahora estás compartiendo la palabra de Dios. Pero ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Gracias a Wilbert por decirnos eso. Muy bien, ya han mencionado ustedes, pedimos que el Señor nos dé, como bien dijeron ustedes, nos dé sabiduría, nos dé humildad, nos dé la confianza de postrarnos a sus pies y escuchar su palabra, ¿verdad? También a veces buscamos otras alternativas, dejando al Dios Todopoderoso a un lado, y cuando no conseguimos lo que queremos, Dios es el culpable de lo que no conseguimos, ¿verdad? Culpamos a Él por todo, pero en este caso ir directamente a Dios, contarle todas nuestras debilidades, nuestras angustias, nuestros sufrimientos y depositarlos en Él, ¿verdad? Es Dios quien nos rescata de los problemas más difíciles, los problemas no específicamente los espirituales, ¿verdad? Que afectan a nuestra alma. Muy bien, un poquito vamos a hablar de la genealogía desde de Abraham hasta Jesús, ¿verdad? Entonces, Abraham recibió la promesa ya en Génesis 12 hasta el 17 de su familia que vendrán reyes. Aquí tenemos también a su hijo Jacob, que las 12 tribus se dividieron en diferentes partes. Avanzamos un poco a Rahab, que era la ex prostituta, ¿verdad? Que fue rescatada del, del lugar de la tierra prometida. Después nació, después, ¿verdad? Ella se casó con Salmón, nació Boaz, Ruth se casó con Boaz, y así sucesivamente, al punto que llegamos a David. David, ¿verdad? Que es hijo de Betsabé. Ahí tenemos la descendencia. Y hasta el fin que hacemos la conexión con José, José descendiente de David, del linaje real de David, y también pues María, que era la madre terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí está, vemos la conexión. Si usted lee en
Mateo, primer capítulo de Mateo, usted va a notar toda la genealogía, la conexión que Dios hace. Entonces, en cada paso de esta genealogía, Dios estaba levantando líderes espirituales que mantenían firme la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Entonces, cuando uno lee las historias bíblicas, como lo estamos haciendo ahora, va identificando a los personajes, la época en la cual ellos sirvieron al Señor, sirvieron a su pueblo, en una época igual a la que vemos hoy, ¿verdad? Mucha incredulidad, mucha desobediencia, mucha de las veces idolatría, ¿verdad? Ese círculo que mencionamos en la clase anterior, que el pueblo se aleja de Dios, confía en sus propias fuerzas o en ídolos terrenales y luego se arrepiente, el Señor le perdona, envía líderes para que los rescaten de sus enemigos y así vuelve sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí vemos en esta genealogía que Dios estaba ahí justo manteniendo su promesa, levantando líderes, derrotando reinos, poderes, ¿verdad? Para que la promesa de Dios se cumpla perfectamente en su debido tiempo. Entonces, por cuestiones de tiempo, no vamos a mencionar a cada uno de los nombres que aparecen aquí en pantalla, pero ustedes pueden recordar, ¿verdad? La conexión. Si leen, como dije, en Mateo, ahí está la genealogía de Jesús. También tiene Lucas, creo que es a la inversa. Mateo habla desde Abraham y Lucas habla desde Jesús hasta él va un poquito más allá. Entonces, vemos aquí el cumplimiento perfecto de lo que Dios prometió a su pueblo y bendito sea Dios que cumplió exactamente al pie de la letra todo lo que dijo a su pueblo y de eso nosotros somos los beneficiarios. Nosotros hemos recibido las bendiciones de Cristo mediante su obra redentora. Entonces, hoy hemos aprendido que literalmente el rey David, Dios usó a David para liberar a su pueblo de los ataques de los filisteos y Dios ha usado a Jesucristo para rescatarnos también de los grandes y temerosos enemigos que son el pecado, la muerte, el diablo y el infierno. Entonces, damos gracias a Dios por eso y también por la bendición que nos concede de compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. ¿Alguna pregunta, algún comentario final antes de darles la tarea y cerrar con una oración? Y si no, la tarea para la próxima semana vamos a leer Segunda de Samuel, vamos a avanzar un poquito y aquí vamos a enfocarnos en 2 capítulos. Vamos a leer, 5, 6 hasta el 7. Vamos a leer los capítulos del 5 hasta el 7 donde vamos a ver la coronación de David como rey y también la promesa del pacto que Dios hace con David. Entonces, les pido de favor que lean estos capítulos completos en sus Biblias y vayan sacando sus notitas. Igual vamos a preguntar qué fue lo que más le gustó, le llamó la atención de las historias que van a leer. Dubis y Manuel. Adelante, Dubis. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? El micrófono, hermana. La pregunta que tenía respecto al tema de la genealogía. O sea, uno va a estudiar todos estos temas de la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Sí, no está en el proyecto final, nomás era como información, ¿verdad? Para ver que encaja el rompecabezas perfecto del plan eterno de Dios de salvación, pasando por Abraham, lo que sufrió, quienes nacieron de Abraham, la historia que igual él no podía tener hijos, nació su hijo, después vino las 12 tribus y así la conexión, ¿verdad? Eso Ya, entonces, todo está, ¿cómo le digo? Todo está plasmado en el proyecto que usted envió para entregárselo después que terminemos.
Después que terminen, ya ahí está. Las preguntas son, no habla de la genealogía y nada de eso, ¿verdad? Entonces las preguntas son relacionadas con la clase, que los temas ¿Qué importantes, hicimos ¿verdad? hoy? David, Ah, Goliat, ya. cómo derrotó a Goliat y todo eso. Ya, profe, una inquietud respecto a David, que a veces sobre la mamá de David. Sí, Eso se encuentra en la genealogía de dónde viene David, sobre su mamá y eso, ¿no? sí, aquí está Betsabé. Betsabé es la mamá. Acuérdese que ella, bueno, David cometió adulterio con ella cuando todavía estaba casada. Y después, para arreglar el lío en que se metió, mandó tristemente a matar a su marido, ¿verdad? Que era el jefe del ejército del rey Pero David. Entonces, esa es esposa de David. sí. Ujú. La Se pregunta convirtió mía después en mujer. Después que murió Urías, él le llevó a la casa a que sea su esposa. la pregunta que yo le hice es sobre la mamá de David. La mamá de David, No Ajá. sí, aquí está. Entonces, Ruth, ¿se acuerda que Ruth era una, no me acuerdo la ciudad, ella En Amón, no. sí, bueno, se casó ella, pero murió el marido y ella con su suegra regresaron a su tierra natal. Y ahí había un señor como un hombre rico, ¿verdad? Vos. Moabita. Ella se casó con vos. Vos, ¿verdad? Ella Vos. trabajó en sus campos, ¿verdad? Iba a recoger espigas y ahí el Señor le bendijo, se casó con ella y ahí nacieron los demás. Entonces, ahí informa, no me acuerdo, hermana, si menciona la mamá de David o nomás No menciono, los papás, no me acuerdo mucho, tendría que no investigar. menciono, por eso digo la pregunta, porque estudié ese tema y yo dije a preguntarle al profe a ver si él me da más información sobre Pero la ahora mamá me de da David. una tarea, sí voy a buscar. Entonces, más los personajes más importantes aquí, como Boz, Obed, Isaí, y ahí nace Sí, David. señor, nos interesa mucho. Gracias, profe. Ya, excelente. Bueno, Manuel, ¿alguna pregunta? Sí, profe, era sobre, hay que leer los 3 capítulos, ¿verdad? Capítulos 5, 6 y 7 también. Sí, sí, para tener una idea un poquito más extensa del tema que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, si pueden, tienen un tiempito, pues estamos hablando de miércoles hasta el lunes, entonces, en un ratico libre que tengan, que puedan leer, y así es lindo conocer un poquito más el contexto, el texto y lo que viene después de la historia. Ok, y además de eso, eh, hay que utilizar igualmente el método de las 4S, ¿verdad? Sí, específicamente el sábado les voy a mandar el video, la tarea también, ¿verdad? Va a haber una tareita que siempre ustedes hacen, investigación, alguna pregunta que van a tener que contestar para que la clase sea interactiva. Ok, ¿y cuántas clases faltan para el proyecto final, profe? Faltan 2 más, hermanos, 2 más. Y el proyecto final tiene como 2 semanas nomás, porque no es muy largo. Entonces, me imagino que alguno de ustedes ya está trabajando en ello porque ya les envié. Entonces me avisan si desean desean, perdón, que les reenvíe el proyecto final, el documento. Creo que lo puedo encontrar en clase, profe. Gracias. Esas eran las preguntas. Ya, hermano, entonces vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque siempre estás con nosotros. Cada día caminas, Señor, mediante este valle de lágrimas, de sufrimiento, de angustia. Sabemos que tú estás con nosotros, fortaleciéndonos espiritualmente. Padre amado, muchos años después, el rey David escribió el Salmo 23. Y ahí nos recuerda que aunque caminemos por valles de tinieblas, de peligro, de sufrimiento, tú eres nuestro gran pastor que está caminando enfrente de nosotros. Bendito Dios, te damos gracias por esta historia que nos has mostrado, tu amor, tu poder
Y sobre todas las cosas, Señor, que tú usas instrumentos para que tu palabra, para que tu poder sea compartido en el mundo y así otros también se postren a tus pies y alaben y glorifiquen tu bendito nombre. Danos la valentía, Señor, como hizo David, para primero, ante todo, confiar en ti, mantener fija la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, de nuestro perdón, de nuestra salvación. Señor, llévanos siempre a tus pies, a confiar en ti sobre todas las cosas y regocijarnos en las bendiciones que diariamente nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, fortaléceles diariamente y manténles firmes en la verdadera fe que tú has plantado en sus corazones mediante el Espíritu Santo, mediante tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces que tengan un bendecido día.